Enero 30. Acéptalo. Tus obras más brillantes y justas nunca podrían alcanzar el estándar de Dios. Es por eso que Dios te ha dado la gracia de Jesús. Entre más entiendes la magnitud de la gracia de Dios, más acertada será tu perspectiva sobre la profundidad de tu maldad, y entre más entiendes la profundidad de tu maldad, más apreciarás la magnitud de la gracia de Dios. La persona que está cómoda en su propia justicia realmente no ha entendido la gracia de Dios. Y la persona que no está impresionada con la gracia de Dios realmente no ha entendido su pecado. Entonces, hablemos sobre lo que hace a la gracia tan esencial. Entonces, hablemos sobre lo que hace a la gracia de Dios tan esencial. Hablar sobre la naturaleza esencial de la gracia de Dios significa hablar sobre el desastre que ocasiona el pecado en primer lugar. El pecado no es principalmente un montón de actos de rebeldía. El pecado es, primero, una condición del corazón que resulta en actos de rebeldía. Tú y yo cometemos pecados porque somos pecadores. La condición del pecado, en la cual todo ser humano ha sido concebido, nos impide vivir a la altura de los estándares de Dios. El pecado nos deja sin el deseo o la voluntad de llevar a cabo a la perfección lo que Dios ha declarado como bueno. Todos hemos sido destituidos del estándar de Dios. Lee Romanos 3. Es un análisis devastador que nos demuestra que todo está en una condición espiritual urgente e inalterable. Todos somos incapaces, todos somos culpables. No hay ni una cosa que podamos hacer para ayudarnos a nosotros mismos. Ninguno de nosotros es bueno a los ojos de Dios y ninguno de nosotros puede cumplir con sus requisitos. Esta es una realidad inescapable, triste y humillante. Pero Dios no nos dejó en este estado devastador y desesperante, sino que envió a su Hijo a hacer lo que nosotros no pudimos hacer, a morir en nuestro lugar y a resucitar al tercer día, derrotando al pecado y a la muerte. Dios hizo todo esto para que pudiéramos descansar en una justicia que no es nuestra, una justicia que satisface completamente los requisitos de Dios. Entonces, aún en nuestra condición impotente, no estamos sin esperanza. Podemos estar de pie ante un Dios perfecto y santo, aún en nuestra debilidad y flaqueza, sin temor alguno, debido a que estamos ahí por la justicia de Jesús. Ya no tienes que esperar y orar para que un día logres cumplir con los estándares de Dios, pues Jesús ya lo ha hecho a tu favor. ¿Qué mejor noticia podríamos tener que esa? Para profundizar y ser alentado, Gálatas 3, del 15 al 29. Amén. Buenos días, mis hermanos. Es muy alentador este devocional de hoy, esta mañana. La escritura nos confronta con una verdad ineludible. No existe nadie justo, bueno ni suficiente delante de los ojos de Dios. El pecado no es simplemente una serie de actos externos, sino un estado natural del hombre. Es nuestra condición espiritual profunda que nos incapacita completamente para cumplir los estándares santos de Dios. Si ahí leamos Romanos 3, pero vamos a enfatizar en unos versículos en especial, ¿sí? Entonces dice en Romanos 3:10 lo siguiente. Dice que pues somos mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta realidad elimina toda autosuficiencia y deja al hombre sin posibilidad de gloriarse delante del Señor. Lo podemos ver claramente en la palabra del Señor, nuevamente la ubicación donde el hombre se encuentra, incapacitado.
completamente inútil para cumplir la ley de Dios. O sea, nos desviamos, somos totalmente apartados de la gloria del Señor. O sea, estamos muertos y no hay justo ni aun uno. Eso dice el Señor respecto a nosotros. Y también en Salmo 51:5 lo dice David: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, este devocional nos recuerda que no hay un solo día en que el pecado no asome su cabeza. Y al mismo tiempo, no hay un solo día en que las misericordias de Dios no sean nuevas cada mañana. Entonces, ambos fundamentos deben mantenerse juntos. Somos pecadores y Dios es abundante en misericordia. Tener claro, mis hermanos, que a pesar de nuestra condición, Dios es muy misericordioso. Como leía, como pues enseñábamos la parte anterior, la clase anterior, devocional anterior, eh, así como el pueblo de Israel, o sea, era totalmente infiel y Dios totalmente fiel y misericordioso. Entonces vemos nuestra incapacidad. Entonces nuestra condición pecaminosa explica por qué pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Entonces el problema no es la ley de Dios, pues ella es santa y justa. Entonces el problema es nuestra naturaleza caída incapaz de obedecerla. Como dice Romanos 7:12. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Por ello es imposible cumplir. Sabemos nuestra naturaleza y es totalmente contraria a la ley que Dios nos ha impuesto, nos ha dado, porque es santo, justo y bueno. Entonces la escritura deja claro que el hombre por sí mismo no puede cumplir la ley ni agradar a Dios. La incapacidad es total y espiritual, no parcial ni circunstancial. ¿Sí? Entender muy bien eso. Entonces esta realidad expone la profundidad de nuestra necesidad y prepara el camino para la obra redentora de Dios. Entonces, donde el Señor no nos dé como la solución a este problema, pero es imposible que nosotros nos acercásemos. Son totalmente incapaces de hacer la gloria del Señor, pues Dios lo hizo posible. Aquí vemos la obra soberana de Dios en nuestro amado Jesucristo. Lo que la ley no pudo hacer por causa de nuestra carne, Dios lo hizo. El Evangelio no comienza con el esfuerzo humano, sino con la iniciativa soberana del Padre al enviar a su Hijo. Qué increíble regalo. Dice Romanos 8:3-4, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces Cristo no vino a suavizar la ley ni a ignorar el pecado, sino a condenar el pecado en la carne, cumpliendo perfectamente la justicia que nosotros jamás podríamos cumplir. Perfectamente la cumplió. Así, la justicia de la ley se cumple en nosotros no por mérito propio, sino por nuestra unión con Cristo y la obra del Espíritu Santo. Entonces ahí vemos cómo el Señor se pone por delante de nosotros, nos reviste de su justicia, de su santidad. Ahí es cuando nosotros tenemos fe en Jesucristo, Él abre nuestros ojos. Nosotros le reconocemos. Él es el que viene a cubrirnos a nosotros. Dios ve a Cristo en nosotros. En nosotros no hay nada bueno, pero Cristo nos reviste. Y ahí es donde su justicia, esa justicia perfecta, pasa a ser nuestra. Qué amor tan increíble. Entonces Cristo fue entregado en la cruz conforme al plan eterno de Dios. Su justicia
es ahora nuestra. Perdón. El corazón del Evangelio es la imputación. Él toma nuestro pecado y nosotros recibimos su justicia. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, cuánto amor, mis hermanos. Estamos viendo claramente la imposibilidad, lo incapacitados que estábamos y su gracia enviada a través de su Hijo amado. Dios nos ha revestido. Pero, mis hermanos, voy a tomar un poquito de agua. Entonces, qué glorioso acto de nuestro amado Hijo Jesucristo, de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, la justificación fue el acto definitivo de Dios, recibido únicamente por la fe y no por las obras. Entonces, nuevamente el Señor nos dice, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por la fe que tenemos en Cristo Jesús, somos justificados. ¿Y eso que nos entrega? La paz con Dios. Nuevamente lo vemos, revestidos del Señor. Somos justificados por medio de Él. Y en Gálatas 2:16 nos dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Entonces, por esta razón, toda nuestra gloria está en Cristo y no en nosotros. El pecado trae muerte y separación entre Dios y el hombre. Antes de Cristo, estábamos espiritualmente muertos, sin capacidad de responder a Dios ni de agradarlo. Pero Dios, rico en misericordia, intervino con poder salvador. Efesios 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y la condición de nosotros. Entonces, por eso en el devocional se hace esa comparación. O sea, si no entendemos realmente de dónde venimos ni lo que somos, no podemos entender la gracia y la justicia que el Señor nos está dando. Debemos tener muy claro, mis hermanos, cuál es nuestra condición, en qué es lo que nuestra carne nos está. Por eso dice que más engañoso que el corazón es todas las cosas. O sea, todo proviene de nosotros. Nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Entonces, si no entendemos lo que somos y cada día estamos analizando eso, no es por decir, qué merecedores somos o darnos, como quien dice, palo, ¿cierto? No es para eso, es para ver la gloria del Señor, porque el Señor nos ha cambiado, el Señor nos ha revestido, el Señor en su infinita misericordia nos ha mostrado esa gracia. Entonces es entender cuán bondadoso es Dios, cuán fuerte, fiel es y que nosotros no lo somos. Por eso nuestra dependencia. Necesitamos estar ahí, agarrados del Señor, ¿sí? O sea, no soltarlo por ningún momento porque ya conocemos qué es lo que somos, ¿sí? Entonces ahora en Cristo podemos estar de pie delante de un Dios santo y sin temor. No porque hayamos dejado de ser débiles, sino porque la justicia perfecta del Hijo nos cubre completamente. Recordemos eso, mis hermanos. Y dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación ya para nosotros, porque Cristo lo hizo posible. Cristo nos dio su justicia. Somos perfectos, pero en Cristo Jesús.
Entonces esta nueva vida nos libera para agradar a Dios, no para vivir para nosotros mismos. Ahí es donde viene el cambio en nuestra vida. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. O sea, ahí es donde nuestra vida debe girar en torno a Cristo, en torno al Señor, agradarle a Él. ¿Sí? Estos sacrificios que hacemos esta mañana, el sueño que nos da, el cansancio, algunos han pasado situaciones que no conocemos, pero el Señor es bueno, el Señor es fiel, el Señor es grande y Él merece toda nuestra disposición, Él merece todo nuestro tiempo. Para Él es la gloria y la honra. Su creación fue hecha para la gloria de Él. Entonces, ¿cómo no hacerlo nosotros? Entonces, este estudio nos confronta y alienta. Confronta nuestra autosuficiencia y orgullo espiritual, pero alienta nuestro corazón al recordarnos que la salvación es un regalo inmerecido de la gracia de Dios. Efesios dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Deben recordar cómo es el regalo del Señor que nos ha dado precisamente para gloriarnos por medio de Cristo Jesús. ¿De qué podemos gloriarnos nosotros? Si en nosotros no hay absolutamente nada bueno, incapaces de hacer el bien, incapaces de buscarle. O sea, todas nuestras obras son como trapos de inmundicia en nuestras fuerzas. Pero cuando es para el Señor, es para su gloria. Por eso nos gloriamos en Él. Por eso debemos gloriarnos en Cristo Jesús, porque todo debe ser para Él. Todo lo que hagamos, mis hermanos, ese, ese permanecer en Cristo, es precisamente es en todo momento, en cada situación de nuestras vidas. Eso es permanecer. Nuestra esperanza no descansa en nuestra fidelidad, sino en Cristo mismo. Dice Colosenses 1:27, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Él es nuestra esperanza y en Él debemos descansar. Si Cristo es en nosotros, ahí es donde debemos descansar, donde debemos ir. Entonces todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Él, para que toda la gloria sea únicamente del Señor. Como dice 1 Corintios 1, para que como está escrito, el que se gloríe, glóriese. El que se gloría, glóriese en el Señor. Gocemos de hermanos de este regalo, de que viendo cómo éramos, de dónde nos ha sacado el Señor, cuál es nuestra naturaleza, de encontrarnos con todo lo contrario, con la gloria de Cristo Jesús, abrazándonos, vistiéndonos, sacándonos. O sea, nos dio vida estando muertos para poder servirle a Él, para darle la gloria a Él. Sí, Él nos ha dado vidamente con Él. Entonces, ¿cómo no darle toda la gloria? ¿Cómo no vivir para su gloria? Por eso el pedir todos los días que seamos siervos para Él, el estar estudiando, o sea, de ahí cuando Él nos da vida, ¿de dónde nosotros nos vamos a alimentar? De su palabra. Su palabra es todo el alimento que necesitamos. Eso es lo que nos nutre, eso es lo que nos mantiene ahí en Él. ¿Por qué? Porque ¿de dónde vamos a conocer a nuestro buen Dios si es ahí donde Él se ha revelado y Él nos habla a través de su palabra? Si tú quieres que el Señor te hable, lee su palabra. Él ya lo ha dicho todo, Él lo ha dejado todo y es perfecto. Y dice Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres,
porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todas las cosas fueron creadas para la gloria del Señor, absolutamente todas, para glorificar a Cristo Jesús y a sí mismo. Nosotros en este momento, si así no ha sido, es darle la gloria al Señor en todo lo que hagamos, en todo momento. Entonces, esta es una verdad para seguir meditando, mis hermanos, que Cristo es todo lo que debemos ver, que Él es suficiente y nosotros no, que Él es justicia y nosotros no somos justos. Entonces, vivir para Cristo es vivir para la eternidad, para la gloria de Dios. Oremos, mis hermanos. Maíz